Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Escorpio, a nivel laboral, los que sí estáis trabajando. Vamos a ver, Escorpio, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Escorpio. Aquí dicen las cartas, Escorpio, tú sientes que o que te están mintiendo o que te están... ¿cómo te diría yo? O como que se están aprovechando de ti o algo por el estilo. Esto en los próximos, en la próxima semana te puedes sentir así, Escorpio. Pero también dicen las cartas, Escorpio. Dice, si tú sientes esto, tienes otras posibilidades, lo que pasa que no las quieres tampoco, ¿eh? Entonces, todos los que queráis cambios, dice que si de verdad quieres el cambio, si de verdad piensas que se están aprovechando de ti, pues Escorpio dice, inicia un cambio en tu vida. Dices, si tú no inicias un cambio, pues no va a venir por sí solo, ¿bien? Escorpio, por lo menos en este caso, ¿eh? Escorpio, que estáis trabajando, también te digo, pienso que estás pensando más de la cuenta. Dice, los caminos están abiertos realmente y dentro del trabajo que tienes más. Dice que vendrán mejoras, ¿vale? A la hora del lugar, a la hora de tu trabajo y a la hora de cómo se desenvuelve tu trabajo, cómo lo desempeñas, hay unas mejoras, Escorpio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que hay aquí una persona en concreto que podrías estar tú en un conflicto con esta persona y por eso tienes esta sensación, pues sí. Escorpio, que no estáis trabajando, yo no estoy viendo firmas de contrato, en este caso, Escorpio, pero si dicen las cartas que tú inicias algo positivo como que te digo, como el prepararte para algo positivo, ¿bien? Entonces aquí no es trabajo, es la preparación para un trabajo, ¿eh? Escorpio, todos los que estéis esperando noticias de un hombre que te iba a ofrecer un trabajo, dicen las cartas, dice, Escorpio, párate a pensar que ya has estado demasiado tiempo no esperando, ¿ok? Como que dejes esto atrás. Escorpio, que tenéis un negocio, pues mucho cuidado, Escorpio, con las pérdidas de dinero, mucho cuidado, Escorpio, con lo que pinta maravilloso, con lo que se supone que con pocos pasos vas a triunfar, porque aquí dicen las cartas, puede ser una estafa, ¿eh? Escorpio, mucho cuidado con esto, es de lo que más te están avisando. Luego, por otro lado, Escorpio, te veo como tomando decisiones de cara a futuro dentro de tu negocio, pero unas decisiones que son buenas para tu negocio, pero que para otra persona con la que tú trabajas no son tan buenas. Entonces, si te puede generar algún tipo de conflicto esta decisión, pues sí, te la puede generar, sí. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Seguimos con tu economía, mi queridísimo Escorpio. Y tu economía, por cierto, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Escorpio, respecto a tu economía, que dicen las cartas que muchos de vosotros vais a tener una gran recompensa. Hablan de una gran recompensa que ya os pertenecía de hace tiempo. Lo que pasa es que esta persona no ha querido o ha estado alargando esto, que te llegara este dinero, o sea, alargando en el tiempo ese día. Bueno, pues ese día llega y tú como que tienes una recompensa en tu vida, un dinero que te pertenece, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, una etapa importante y una etapa negativa que se termina en tu vida, porque tú ya empiezas a recibir lo que a ti te pertenece, ¿eh? Escorpio, noticias vais a tener muchos de vosotros, Escorpio, respecto a los que tengáis llegar a un acuerdo con alguien a nivel económico. Dice, vais a tener noticias de esto y dice, sí existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿eh? ¿Existe la posibilidad? Sí. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros.
Mi queridísimo Escorpio, que estáis solteritos. Aquí dicen las cartas. Escorpio, que estáis solteros. ¿A qué estáis esperando vosotros? Veo como esperando algo. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que estáis esperando un cambio en vuestra vida, pero yo lo que quiero ver si ese cambio tiene que ver con alguien, que alguien haga un cambio para acercarse a ti o algo por el estilo. Vamos a verlo eso, si el cambio tiene que ver con alguna persona. Lo que sí dicen, tú Escorpio, ¿estás esperando algo? ¿O esperando que algo cambie? No. Aquí dicen las cartas que estás esperando cambios en tu vida, que estás ahora mismo con muchas carencias a nivel emocional y que estás esperando cambios, que esos cambios llegan, así lo dicen las cartas, Escorpio, que esos cambios llegan, pero que también tú tienes que dejar a un lado entornos o personas que a ti no te benefician, a nivel sentimental, ¿bien? Yo, Escorpio, pienso que tú sabes demasiado de un ex o de una ex. Pienso que sabes o intentas saber demasiado, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver. Aquí dicen las cartas, Escorpio, que estáis solteros. Si alguna vez o estáis en un momento de vuestra vida en el cual os planteáis volver a un lugar del pasado y estáis que no sabéis muy bien qué hacer porque en cierto modo estáis esperando otro tipo de cambios, así lo dicen las cartas, dice, porque quizás que este cambio de volver a un lugar del pasado es como última opción, ¿no? Dicen las cartas, pero es que tu destino a lo mejor está ahí, ¿bien? Tu destino sentimental podría estar ahí, Escorpio. Entonces, este cambio, esta decisión llega. Lo que pasa que en un principio tú ese cambio te lo vas a hacer porque lo vas a plantear de la siguiente forma, es por un tiempo. No será por un tiempo, Escorpio. Está bien que te lo plantees de esta manera, pero dicen las cartas que al final no será por un tiempo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tú conocerás a una persona y estarás bastante tiempo en ese lugar con esta persona, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Aquí lo que dicen las cartas, Escorpio, dice, ya vienes de una supuesta vida estable, supuesta, o sea, o tú no has querido hablar de lo que viviste con esa persona o algo por el estilo y bueno, se ha quedado así. Y aquí dicen las cartas que, digamos, tú te engañaste un poco a ti mismo con esa historia, ¿vale? Vamos a decirlo así porque yo lo veo así. Escorpio, solteros, llega el momento de vivir, de ver tu vida de otra forma. Entonces, dicen las cartas que tú tienes que dar un paso para vivir tu vida de otra manera o para ver tu vida de otra manera. Bien, es muy importante que des ese paso. Y si quieres encontrar el amor en tu vida, aquí dicen las cartas que quizás que eso, el amor verdadero o el alma gemela, como lo quieras llamar, dice, es necesario que seas un poquito más flexible. Bien, Escorpio. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros, ¿ves? Aquí en las cartas que te limita, el miedo te limita, la incertidumbre te limita en no dar pasos. Bien, Escorpio, entonces aquí dicen las cartas.
Es necesario dejar atrás algo, dejar atrás una parte de tu vida para tú, Escorpio, tener el amor en tu vida. ¿Bien? Hay que comprender también que hay amores que no son para nosotros. Eso es muy importante también, Escorpio. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Solteros. ¿Ves lo que dicen? Te estás engañando a ti mismo, Escorpio. Así que todos los que tengáis que hacer o queráis, se os haya pasado por la cabeza, hacer un cambio, como tú te lo quieras plantear, que te lo quieres plantear, que es un cambio de momento, pues de momento. ¿Bien? Entonces lo que dicen las cartas, que en ese lugar tú estarás con una persona que simbolizan las cartas, que puede ser un poquito más joven que tú, ¿bien? Que es una persona que sí es para una, ¿ves? Dice, sí es para una relación estable, ¿bien? Como que todo en ese momento fluye, pero claro, cuando tú empiezas a conocer a esta persona, Escorpio, date cuenta que tú estás todavía con esos pensamientos hacia la persona del pasado. Ahora te voy a decir una cosa, Escorpio. Esa persona será detonante para que tú dejes atrás todo tu pasado. O sea, a partir de ahí se termina todo con tu pasado. Definitivamente. Escorpio, esto es local. Claro, definitivamente. Vamos, ¿qué es la solución? Vamos a seguimos, Escorpio, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Escorpio que estáis de novios. Casados en convivencia y novios, mi queridísimo Escorpio. Aquí dicen las cartas que tenéis que liberaros de algo. Dice, es necesario liberaros de algo, Escorpio, en vuestra vida para que podáis ser felices. Entonces aquí hay una situación, Escorpio, que tú como que no te abres al mundo, ¿no? Dice, y esto podría estar generando, Escorpio, algún tipo de conflicto en tu relación, en tu vida. En las cartas, sí. Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. La relación continúa de momento, así lo dicen las cartas, Escorpio, hay continuidad en la relación, pero dice hay que ser muy claros en esta historia. Escorpio dice que también es necesario el de vincularse. Llega el momento de vincularse de personas para vivir la relación de manera más plena, Escorpio. Casados en convivencia y novios, no todos vais a estar en esta situación, así que dicen las cartas, Escorpio, llega el momento de la toma de decisiones importantes en esta historia, ¿ok? Dice, todo depende de la decisión que toméis. Toda decisión que toméis será respetada, pero también trae algún tipo de consecuencias. Llega el momento de alejarte de alguien, ¿bien? Dice, pero no de la pareja, sino llega el momento de alejarte de alguien, de la familia, porque vais a comenzar a vivir una nueva etapa en la relación, ¿bien? Pero eso no es malo, Escorpio, eso no es malo. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Comienzas, Escorpio, a darte cuenta de cara a futuro inmediato que todo estancamiento que tú has tenido, Escorpio, estaba dentro de ti. Esos estancamientos realmente no existían, estaban dentro de ti. Dice, ya vas a encontrar el momento, dice, un cambio que tú vas a hacer, dice, te da lugar a encontrar ese momento, esa tranquilidad, esa estabilidad, ese momento en el cual tú piensas, estoy con la persona correcta. O sea, ese momento va a llegar y lo vas a encontrar, Escorpio, del sentir de que estoy con la persona correcta, ¿vale? Vamos a ver qué más. También veo, Escorpio, que obstaculiza mucho en vuestra vida algo que tiene que ver con a nivel social, con las amistades o algo por el estilo. Eso está marcando muchísimo también.
Escorpio, casados en convivencia y novios, no dudéis más. En el momento que vosotros dejéis vuestras dudas atrás, Escorpio, es cuando vosotros vais a triunfar en la relación, ¿vale? No supongas de qué va a pasar mañana, deja los supuestos aparte. Los supuestos vamos a dejar el easy y el easy aparte, lo dejamos. Entonces vamos a dejarnos llevar, Escorpio. Dice, dejándonos llevar. Dice, es cuando vamos a encontrar la verdadera tranquilidad, la estabilidad en la relación. Veo también como uno de vosotros, sobre todo los que estáis de novios, Escorpio, dice, siempre necesita saber qué va a pasar, ¿no? Necesita tener esa seguridad, ¿no? Dice, pero si lo que va a pasar ya lo estás viendo, ¿qué quieres ver más? Así lo dicen las cartas, Escorpio. O sea, si es algo que tú ya sabes, ¿no? Como que quieres sacar más de esto, ¿eh? Escorpio, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Dice, necesitas ser aceptado en otro aspecto de tu vida. Esto es muy importante en tu relación. No sé qué tiene que ver, pero para ti tiene que ver, Escorpio. Entonces dice, necesita que te acepten en el entorno de tu pareja o algo por el estilo, ¿eh? ¿Esto pasará? Pues claro que pasará, Escorpio. Lo que pasa es que fíjate lo que te han dicho las cartas antes, que tú no te abres al mundo y es necesario que tú te abras al mundo, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor, Escorpio. Y tu mensaje especial del amor te dice momentos de altos, de bajos, de ahora siento más, ahora me siento enfadado. Dice, esos son los momentos normales en una relación. Bien, dice, y hay que aceptarlos tal y como son. Altos y bajos siempre hay, Escorpio, y acéptalos porque forma parte de la vida, de las relaciones. Entonces, ¿qué sería una relación sin una reconciliación? Coño, una reconciliación de vez en cuando mola, ¿eh? Bueno, vamos a seguimos, Escorpio, seguimos con tu salud. No te me vayas, Escorpio, que te voy a dar tu mensaje general. Escorpio y tu salud. Yo te veo con buena salud, Escorpio, ¿eh? Pero sí veo como algo relacionado con el aparato digestivo a veces no funciona correctamente, ¿vale? Como siempre os digo, Escorpio, ya sabéis que yo no soy médico y esto pues ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia y verlo como es, y esto te lo tiene que decir un médico. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje general, Escorpio. Si dieras un pequeño paso, Escorpio, en tu vida y salieras de una situación de especie, vamos a decir, de victimismo contigo mismo, no victimismo, como que te estás victimizando tú mismo contigo mismo, no victimismo ante los demás. Dice, si dieras ese paso, Escorpio, te darías cuenta de todos los caminos que tú tienes abiertos en tu vida. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Escorpio, el número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, Escorpio, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.